Continúa la crisis política en Hong Kong. Vamos a pasar a un orden de ideas internacional. Autoridades de la región que ostenta un régimen administrativo distinto al resto de la República Popular China dialogan con los manifestantes o intentan hacerlo. Se intenta un diálogo, es un tema que vamos a abordar esta noche con Iliana Rodríguez Santibáñez. Doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, ¿cómo estás? Iliana, qué gusto tenerte por acá para platicar de pues este tema en visión global, que también es uno de los asuntos, así como veíamos que el tema de Iguala no es un asunto local, no es un asunto nacional, es un asunto internacional. Esto tiene sus orígenes en una de las conmemoraciones desde junio pasado, el asunto de Hong Kong, en las conmemoraciones de la Plaza Tiananmen, cuando recordaremos estudiantes querían mayores libertades de acción desde el punto de vista democrático. Nuevamente los estudiantes se manifiestan, es un tema que ha estado permanentemente, del que hemos estado hablando, las manifestaciones estudiantiles en Chile, en México, en este caso en Hong Kong, que es una región administrativa especial con un régimen económico capitalista, bajo un paraguas de gobierno comunista, pero con autonomía en términos judiciales, en términos de aduanas, en muchos sentidos tiene un grado de autonomía. ¿Cómo está la situación en este momento? Porque hay una violencia ahí contenida de algún modo. Bueno, primero habría que abordar la historia de Hong Kong un poco para saber qué están pidiendo y por qué lo están pidiendo en comparación al resto de China, que es comunista de acuerdo al régimen político y económico que sostiene. Primero que nada señalar que la injerencia británica data desde la Primera Guerra del Opio en 1842. Ahí se hacen de Hong Kong. Luego, para 1860, en la Segunda Guerra del Opio, se hacen de Kowloon. Hong Kong está en la parte de la isla y Kowloon, aunque pertenece a Hong Kong, está en la parte continental del territorio chino, es decir, más pegada a la influencia de China comunista, para después, obviamente, de 1949, que existe la Revolución China. Anterior a ello, pues no había el comunismo, ¿verdad? Luego, para 1892, básicamente se empieza a perfilar un arrendamiento respecto a la isla de Lantau, donde después se permite con posterioridad que se genere un tratado, el Tratado de Nanking, entre China y el Reino Unido por un arrendamiento de 99 años respecto a la isla de Hong Kong y los territorios aledaños como la isla de Lantau y Kowloon. Esto permite que durante 99 años rija el Reino Unido. En 1997, esto fue en 1898, para el 1 de julio de 1997, el Reino Unido regresa estos territorios a China, pero manteniendo un estatus económico distinto. De ahí que se hable de dos sistemas o un país. Es por ello que encontramos esta diferencia. ¿Qué es lo que pide ahora la población en Hong Kong? Se ha revelado porque en los últimos días ellos van a tener elecciones en el 2017 y lo que se pretende es que haya un sufragio universal y unas elecciones libres y democráticas. En ese sentido, el gobernador, con base a la ley básica que representa el equivalente a la Constitución de Hong Kong, que no es una constitución como tal, porque recordemos que esta es una región administrativa con un carácter autónomo, pero que depende de China respecto a la defensa y la política exterior. Entonces hay una soberanía que se llama como soberanía rémora, porque depende de una soberanía superior que es la que impera en toda China continental. Una vez dibujado lo anterior, habría que señalar que Chong Jing, que es el actual gobernador de la isla, les prometió con base a la ley básica a los hongkoneses que iban a poder elegir libremente a sus próximos representantes en las elecciones de 2017, pero sometiéndolo previamente a la consideración del gobierno en Pekín. Esto, por supuesto, exaltó el ánimo de los jóvenes hongkonenses, que hay que decirlo, es uno de los países con el mayor índice económico por habitante y uno de los países también, o uno de las entidades autónomas o sui generis del mundo con mayor capacidad de educación. Entonces estamos hablando de una manifestación que no es de carácter económico, porque Hong Kong, después de la década de los 60, se convirtió básicamente en uno de los famosos llamados tigres, junto con Corea del Sur, Singapur y Taiwán, los NICs, como un potencial económico importante. Entonces, la causa aquí no es de carácter económico, sino es de carácter político. Ahora, la misma división, hay una división al interior de estos manifestantes y de la población,
porque la región pegada a Kowloon, a China continental, sí está a favor de un gobierno consensado o consensuado con Pekín, mientras que el área de Hong Kong, con esta influencia británica mucho más moderna, centro financiero, industrializado y turístico, sí quiere un sufragio universal total. Entonces, el reto será determinar la conciliación entre estos manifestantes, entre otros encabezados por el joven Wong de 17 años, al que se le equipara con respecto de los manifestantes de la primavera árabe por su valor, pero finalmente es una manifestación, no es un movimiento político en la magnitud de lo que pudiera estar haciendo una asociación política como tal. ¿Podría convertirse después en un movimiento? De acuerdo a Alain Touraine, el sociólogo francés, estas manifestaciones pueden tender precisamente a tener una mayor consolidación y convertirse en partidos políticos. Sí podría llegar a suscitarse, pero aquí finalmente congenian los ánimos con base a la libertad de expresión y al sufragio universal, pero lo cual también puede ser opinión pública efímera que después de que se cumplan sus deseos desaparezca. Si se consolida el movimiento como tal, efectivamente puede transitar Wemansin hacia la consolidación en un futuro de un posible partido político. Porque lo que estamos ahora, doctora, que ha hecho este recuento histórico, del otro lado, los chinos no ceden tranquilamente Hong Kong. Es con la presión de Francia, con la presión de Alemania, con la presión de Reino Unido, Inglaterra, incluso España. En 1898 España no obtiene nada, no tiene un botín como sí Hong Kong fue para los británicos, porque cuando se retiraron, entonces Estados Unidos se metió en Cuba y tuvo que regresarse. Pero parte de Shanghái la tuvo en sus manos Francia y más al norte Qingdao la tuvo Alemania. Fue únicamente Reino Unido que se amarró al contrato y estuvo 99 años, algo que a China no le ha parecido. Históricamente no es algo que le parezca y que pueda grato, manejar libremente, porque finalmente el tratado efectivamente tiene que ver con la forma económica excepcional dentro del propio territorio. Tienen hasta una moneda distinta. Es correcto, pero no la libertad respecto al sufragio. Eso nunca estuvo claro en el tratado. Razón por la cual la población de Hong Kong pudo negociar con el gobernador actual la posibilidad del sufragio universal, a la que ahora él da la espalda y dice no, sí lo haríamos, pero con base a la aceptación de los posibles candidatos previo acuerdo con Pekín, que es el gobierno de China al final del día. ¿Y qué es lo que no quieren los jóvenes manifestantes? Quieren que los posibles candidatos nazcan del propio Hong Kong bajo elecciones libres. Ahora, pues están las voces de Occidente que ven esto como una nota negativa para China, pero también habría que ser un poco empáticos con la historia de China y cómo precisamente les fue arrebatado el territorio de Hong Kong y cómo lucha por subsistir en medio de dos sistemas económicos totalmente diferentes, donde todavía, repito, la cuestión de la defensa y la política exterior recae en China. Entonces, va a ser esto un proceso de negociación para evitar precisamente lo mismo que inspiró a la matanza de las manifestaciones de Tiananmen, que era precisamente la democracia. Y sería algo increíble lo que estaremos visualizando, porque ya no veríamos solamente un experimento económico en Hong Kong, sino además político, si es que llega a prevalecer la democracia en las formas que conocemos de carácter occidental dentro de la propia China comunista, ¿no? Esto sería muy interesante de ver, pero hoy día se han un poco disgregado las manifestaciones, se han querido involucrar otros grupos u otros actores como el propio crimen organizado, las mafias que persisten al interior de Hong Kong. Entonces es un poco complicado el panorama, hay que estar atentos a ver si hay una concesión por parte del gobierno del propio Hong Kong en alianza con Pekín para tratar de suavizar un poco lo que está ocurriendo hoy día. Tú mencionabas algo que me parece interesante, una especie de comparación con lo que ha ocurrido en la primavera árabe. Este chico llamado Joshua Gong, que ha tenido, pues que ha sido una cabeza visible, quizá no tanto, porque de lo que se ha podido ver de este movimiento es que es un movimiento un poquito más horizontal, no es tanto un movimiento que tenga una figura definitiva. Sin embargo, bueno, lo que tiene que ver con uso de medios de comunicación, que pues todos estos jóvenes tienen acceso a estos medios de comunicación, sí hay ciertas similitudes que podríamos encontrar
entre estos movimientos y el movimiento que se está dando en Hong Kong, o quizá inspirados también el hecho que sean estudiantes, en fin, que haya tantos jóvenes involucrados? Yo creo que es muy puntual tu apreciación, Laura, porque efectivamente el parangón que se hace con la primavera árabe no es respecto al contenido de lo que piden. Al final del día podemos decir, el clamor es democracia, pero lo que empujó finalmente a la primavera árabe era el régimen dictatorial que prevalecía y la hambruna que estaba prevaleciendo en Túnez y en Egipto. Pero a reserva de ello, el elemento en común que tienen para hacer esta analogía con uno y otro movimiento es precisamente el uso de los medios para convocar a las masas, hacerles ver lo que está ocurriendo y lograr un consenso en el interior de los grupos que se están movilizando. Es en realidad ahí, y también en otra situación, que tanto los líderes en la primavera árabe como en Hong Kong, lo primero que pasó fue su detención. Entonces fue su aprisionamiento, y esta es la situación que entonces impera y por la cual hay esta analogía entre estos movimientos, pero las características sin dudas son distintas, por supuesto. Los contenidos. Pues muchísimas gracias, Ileana, por explicarnos esto, y estaremos al pendiente de lo que vaya ocurriendo, porque bueno, pues se trata de condiciones muy especiales las que se viven ahí. Y bueno, pues un régimen que supuestamente iba a ir hacia la reunificación con Taiwán y hacia otros derroteros, que fue pesado por Deng Xiaoping, y que bueno, pues se da en condiciones efectivamente muy particulares. Aunque también hay que recordar, en una entrevista que dio George Steiner aquí en Canal 22 hace algunos años, decía que uno de los, al tener comentarios con líderes del Partido Rojo, le decían que ya tenían resuelto el problema de Taiwán, que muy pronto iban a tener todo resuelto y estaría ya unificado. Entonces alguien le llamó la atención y preguntaba ¿cuándo? Dice, 150 años creemos que va a estar todo resuelto con Taiwán. Así que desde la perspectiva china y la visión del tiempo, bueno, hay un proceso histórico a largo plazo, tal vez con la recuperación. 2047 es la fecha para que se termine el tratado por el cual se concibió Hong Kong como parte sui generis o especial de China. Ahora cerraríamos con la frase que decía este joven Wong, el líder que está manifestándose y encabezando varias manifestaciones, es: el pueblo no tiene miedo del gobierno, el gobierno es el que debe tener miedo del pueblo. Bien. Pues muchas gracias, Ileana. Un gusto.